Buenas noches, buenas tardes, según la parte del hemisferio que nos encontremos. Agradeceros que nos acompañéis una vez más a una conferencia, en este caso de Red Cavite y Venezuela Hispanista. Y bueno, hoy tenemos la suerte de contar con don Carlos Guillermo Román Cruz Fernández, venezolano. Sus estudios universitarios los hizo en la Escuela de Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, como médico cirujano. Tiene curso de locución comercial y educativa, certificado de locución, el posgrado en el área de estudios de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, como especialista en salud ocupacional e higiene del ambiente laboral. En el aspecto de actividades cultural está como individuo de número de la Academia de Historia de Edo Carabobo y perteneciente a la misma desde 1988. Actualmente presidente de la Academia de Historia del Edo Carabobo 2015-2017, 2017-2019 y 2019-2021. Miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de Ecuador, miembro correspondiente de la Academia de Historia del Edo Miranda, miembro honorario de la Asociación Cronistas del Edo de Carabobo y colaborador del Instituto Español de Reina Sofía de Nueva York. Pues muchísimas gracias, Carlos. Menudo currículum. Bienvenido a tu casa, aquí con la Asociación Erótica Vite, con Venezuela Hispanista. Y bueno, vamos a poner la presentación y ya nos comentas. Muchísimas gracias, compañero. Bueno, muchas gracias, Ángel. Y bueno, ahí que tengo que aclarar que ya no soy presidente de la Academia de Historia del Estado de Carabobo porque le entregué el cargo en septiembre, ¿no? Lo que pasa es que ese currículo no lo he actualizado este mes. Pero primero estoy muy agradecido a todos por esta oportunidad que me están dando para tener esta conversación del día de hoy y de verdad me siento muy alegre, muy contento. Bueno, porque uno ve a veces se siente solo en este esfuerzo con respecto a impulsar el tema de la hispanidad y bueno, ya veo que hay gente que anda en esa onda también y que estamos comenzando a formar parte de ese equipo y de verdad muy agradecido. Bueno, entonces, bueno, vamos a iniciar. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por la oportunidad de tener este conversatorio que yo lo titulé ¿Cómo se construyó la hispanidad en América? Digamos, para hacer una mirada breve a lo que fue el inicio del proceso de la hispanidad en todo el territorio de América, que es donde se sientan las bases fundamentales precisamente, bueno, durante lo que es durante el periodo que va desde inicio de Isabel la Católica, Fernando el Católico y terminamos con Carlos I de España o Carlos V, más conocido popularmente de esa manera, ¿no? Ok, yo a manera muy breve solamente quise colocar la parte genealógica de lo que es el tema de Isabel la Católica, porque como ella es pues digamos la protagonista principal del inicio de la hispanidad, pues entonces era importante que las personas conocieran de cómo fue el tema de la llegada de Isabela a ser reina. Y bueno, solamente para recordar que, bueno, que Juan de Castilla, que era rey, se había casado con María de Aragón y en esas primeras nupcias nació su hijo Enrique, que era Enrique IV, pues, que fue rey de Castilla antes de Isabel. Y posteriormente muere María de Aragón y se casa con Isabel de Portugal y en ese matrimonio pues nacen Isabel y Alfonso. Cuando muere el rey Juan, bueno, evidentemente sube al poder Enrique, conocido como Enrique IV. Y una vez que Enrique está en el poder, bueno, se casa con Juana de Portugal y nace una hija muy polémica, la situación de esta hija que es conocida, Juana de Castilla, conocida también popularmente con el apodo de Juana la Beltraneja por el famoso
episodio versión que decían los enemigos de Enrique IV que Juana no era hija de Enrique, sino que era hijo de este famoso personaje Beltrán de la Cueva. Pero, no vamos a entrar en profundidad de ese punto, sino solamente es para ponernos en contexto del tema de la llegada de Isabel la Católica. Y por el otro lado, como estaban sus dos hermanos, medios hermanos, por parte de padre solamente, que eran Isabel y Alfonso, después de algunas luchas intestinas y posterior a la muerte de Enrique IV, bueno, Isabel reclama la corona de Castilla. Eso trajo algunos hechos bélicos para que ella se consolidara en el poder, y al final de la historia, bueno, ella fue la que logró pues quedarse como reina de Castilla. La próxima. Bueno, Isabel, entre las cosas que había acordado cuando estaba Enrique IV de rey, que ella hubo una rebelión contra Enrique IV y que posteriormente, bueno, terminó llevando al poder brevemente a su hermano Alfonso. Después Alfonso muere. Isabel dice, todas estas personas que se rebelaron contra Enrique IV fueron a hablar con Isabel para que ella asumiera el trono como lo hizo Alfonso, y ella no quiso. Ella siempre dijo que reconocía a su hermano como rey, pero siempre puso como condición que la heredera tenía que ser ella. Y que aparte de eso, bueno, el famoso pacto de Guisandes que decía que la heredera pues iba a ser Isabel, pero también habían unas condiciones que ponía Enrique, que se tenía que casar con las personas que ellos dijeran. Ella no quiso, al final se casó con Fernando de Aragón, como todos sabemos. Y bueno, al final de la historia, cuando Enrique muere, y como les dije anteriormente, pues Isabel es la reina de Castilla. Isabel tuvo varios hijos, ¿verdad? Tuvo bastantes hijos, y entre ellos, bueno, en su testamento, para ese momento, porque su hermana mayor había fallecido, pues queda como ella la heredera directa, su hija Juana, famosa Juana de Castilla, también con el apodo, un apodo que también pues a mí no me agrada mucho, pero bueno, le dicen Juana la Loca, y que se casó con Felipe el Hermoso. También todos conocemos pues esta historia de amor bastante problemática, y que esa situación trajo muchas, digamos, alarmas con respecto a la sucesión de los reyes católicos en torno a Juana. Bueno, al fallecimiento de Isabel, entonces quedan en el protagonismo, evidentemente, que el testamento, que yo voy a leer una parte en un momento, queda Fernando de Castilla, queda Juana y queda el cardenal Cisneros, que son protagonistas de cómo se reparte el poder en ese periodo que va desde después de la muerte de Fernando de Castilla hasta la llegada de Carlos I de España, o Carlos V. Aquí solamente quise colocarles, para ya luego entrar en materia, en los años de fallecimiento de cada uno de los reyes, que Isabel muere en el año 1504, Fernando muere en 1516, y miren el dato curioso de que tanto Juana, la mamá de Carlos I, Carlos V, muere en 1555, y solamente 3 años después fallece Carlos I de España. O sea que fíjense que el tema es curioso este dato de que tanto la mamá como el hijo pues mueren apenas con 3 años de diferencia. Lo que yo establezco ya después de ver este contexto genealógico de manera muy rápida es que el inicio de esta historia, de cómo se construye la hispanidad en América, bueno, nace precisamente de los testamentos de Isabel de Castilla y el de Fernando de Aragón. En el testamento de Isabel de Castilla, en estos 2 párrafos que yo traigo, que los cito, dice, el primero dice: ordeno, establezco, instituyo, heredera universal de todos mis reinos, tierras, señoríos y de todos mis bienes, a la ilustrísima princesa doña Juana, archiduquesa de Austria, duquesa de Borgoña, mi querida y muy amada hija,
primogénita, heredera y sucesora legítima de mis reinos, tierras y señoríos, y que a mi muerte se intitule reina. El segundo párrafo dice: ordeno y mando que cada vez que la dicha princesa, mi hija, no esté en mis reinos, o estando, no quisiera o no pudiera ocuparse del gobierno de los reinos, en dichos casos el rey mi señor administre, rija y gobierne los mis mencionados reinos, y que tenga la administración y gobierno por la dicha princesa, hasta que el infante Carlos, mi nieto, hijo primogénito y heredero de los dichos príncipes y princesas, haya cumplido 20 años. Y suplico al rey mi señor quiera aceptar el encargo de gobernar y regir mis reinos y señoríos, como yo espero que lo hará. Ahí existe la versión de que el testamento de Isabel, esta última parte fue anexada por consejo de Fernando, dada a la situación que se estaba viviendo con Juana y su esposo Felipe el Hermoso, que no, aparentemente, bueno, como todos sabemos, pues el amor tan inmenso que le tenía Juana a Felipe el Hermoso la sacaba de sus casillas por sus celos, y esa situación, pues en algunos momentos la corte y los reyes y la corte pues no veían que ella como que estaba en capacidad de de ser la reina de Castilla, y por eso ella le coloca este anexo al final donde habla pues de su heredero, que sería al final su nieto Carlos I o Carlos V. Ok, y en el caso de Fernando de Aragón, dice Carlos, como el monarca había tenido la administración y gobernación de los reinos de Castilla en lugar de la reina Juana, conforme al testamento de la reina Isabel, y que a su vez fue aprobado y confirmado en cortes por los procuradores del reino, y ante su próxima muerte, para proveer de la mejor manera a dichos reinos, nombra gobernador de los reyes de Castilla, de León, de Granada y de Navarra al príncipe Carlos, para que los gobierne y administre en nombre de la reina Juana, su madre. Y aquí este pedazo de fragmento del testamento de Fernando de Aragón, donde dice: por ausencia del príncipe Carlos y hasta que él viniera a hacerse cargo de estos reinos, le parecía oportuno nombrar a alguna persona de autoridad, buen celo y conciencia para la cosa pública. Por ello nombra y señala al cardenal y arzobispo de Toledo, Francisco Jiménez, para que administre, provea y gobierne los reinos de la corona de Castilla en nombre del príncipe Carlos. Fíjense entonces la parte importante, ahora sí, ya para entrar en la materia, la situación de Fernando de Aragón, posterior a el descubrimiento de América, a la muerte de Isabel. ¿Qué es lo que va a trabajar Fernando de Aragón, o Fernando el Católico, y que le va a dejar posteriormente a su sucesor, Carlos I de España o Carlos V? Bueno, Fernando comienza a hacer un trabajo bien importante que lo voy a dividir en dos partes. La primera, que él va a recuerden que estamos en un territorio totalmente inexplorado y que se está comenzando a hacer un trabajo desde cero. Entonces él, en primer lugar, comienza a intentar resolver, la condición jurídica de ese territorio nuevo y la condición jurídica de los habitantes. Hago aquí una acotación que en la condición jurídica del territorio hay dos aspectos que hereda Carlos V o Carlos I. Ahí están los territorios que los territorios europeos, los diferentes reinos que forman parte de la posesión de Castilla y de Aragón, que ya es una cosa muy diferente a los territorios de América. Por lo tanto, había que resolver una condición jurídica. Y la segunda es la condición jurídica de los habitantes del territorio de América. Entonces, con respecto a la condición jurídica de los territorios, Fernando el Católico se vale de dos instrumentos. Uno primero que, ya lo había utilizado la misma Isabel, como fue la primera herramienta, que era la llamada descubrimiento y toma de posesión. Es decir, lo que utilizaban también los demás reinos que llegaban a un territorio desconocido o que no había sido descubierto, y entonces llegaban, tomaban posesión del territorio y pues a nombre de la corona pues decían que este territorio era mío. Por ejemplo, en el caso particular de la provincia de Venezuela,
cuando llegan aquí a la ciudad donde yo vivo, en Valencia, al lago de Valencia, que fue el primer sitio donde llegaron en 1547, en el acta de toma de posesión de la laguna, llegan y dicen, aquí llegamos, eso fue el 24 de diciembre de 1547, llegamos a la orilla de la laguna y clavamos la cruz y en nombre del rey tomamos posesión de esto, y donde mencionan también que con respecto a los indígenas de la zona, que estaban fue tomado pacíficamente sin ningún problema. Pero este tema del descubrimiento y toma de posesión del territorio era una herramienta un poco, no digamos firme completamente, porque esa herramienta podía ser utilizada por otro reino y también podría ser disputada por otro reino, llámese Francia o Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Fernando? Fernando se apoya, los reyes católicos se apoyan de otro instrumento jurídico teológico, por decirlo así, que es lo que se llama la donación papal. Entonces, con la donación papal era un refuerzo al descubrimiento y toma de posesión, porque la donación papal establecía en la época medieval que aquellos territorios desconocidos y que tuviesen habitantes, esos habitantes tenían que ser evangelizados, y que esa evangelización tenía que ser ejecutada o por el Papa o por un príncipe cristiano que fuera designado por el Papa. En este caso, entonces el Papa pues designó a los reyes católicos para que hicieran ese proceso de evangelización. Entonces la donación papal fue el otro instrumento legal que utiliza Fernando para poder digamos, reafirmar la condición jurídica de los territorios que estaba descubriendo. Aquí vamos a tener un breve repaso donde están los que dicen instrumentos jurídicos que definieron esa situación. En primer lugar está el Tratado de las Alcázares, que fue en 1479, que participaron los dos reyes católicos, o sea, estaba Isabel viva y Fernando, con Alfonso V de Portugal, donde de paso este tratado declara la paz entre Castilla y Portugal. Alfonso V renuncia al trono de Castilla, se repartieron los territorios en el Atlántico y definieron la situación de Juana la Beltraneja y el matrimonio entre Alfonso, heredero de Portugal, e Isabel de Castilla, primogénita de los reyes católicos. Luego, en 1494 está el Tratado de Tordesillas, que se firma el 7 de junio de 1494 entre los reyes católicos y el rey Juan II de Portugal, donde se reparten las zonas de navegación o conquistas del Océano Atlántico y el Nuevo Mundo mediante una línea situada a 370 leguas de la isla de Cabo Verde. Y el tercer instrumento, en 1493, la llamada bula intercetera, que es la del Papa Alejandro IV, que otorga esta bula a favor de Fernando e Isabel, donde se establece que a partir de un meridiano al oeste, todas las tierras halladas y por hallar pertenecían a los reyes de Castilla y León. Con estos instrumentos, entonces, evidentemente, pues los otros reinados cristianos, los otros príncipes cristianos no podían contravertir la decisión del Papa, que era la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Entonces, resuelto el tema de la condición jurídica del territorio, que es lo que termina de reforzar a Fernando, viene otro tema muy importante y que es muy complicado, y que por supuesto este tema se va a llevar todo el periodo de mandato de la gestión administrativa de Fernando de Aragón, y también se va a llevar la de Carlos V o Carlos I. Entonces, la condición jurídica de los habitantes de las Indias, como es un tema que no es un tema, digamos, jurídico tradicional, sino que tiene un componente teológico, pues entonces él no sabe al principio cómo manejar esto, y de paso comienza a recibir la corona las denuncias de los atropellos, de las cosas que están sucediendo en los nuevos territorios. Como todos sabemos, y no es para levantar polémica, pero evidentemente pues hubo eventos en los cuales hubo conflictos entre los colonos y los habitantes autóctonos de las regiones, y la Iglesia Católica, los representantes de la Iglesia, que estaban los misioneros,
y sacerdotes, pues comenzaron a hacer las denuncias de la situación que estaba ocurriendo allí. ¿De dónde nace, digamos, donde se inicia este proceso o la campanada que dio la alarma a todas las autoridades españolas? Fue en aquel famoso sermón de Antón de Montesinos, donde en ese sermón él relata toda la situación que estaba ocurriendo. Ese sermón es muy famoso y yo ahora voy a leer un fragmento de ese sermón y por supuesto eso tuvo la queja del hijo de Colón. Esto llegó por supuesto a manos del rey. La situación de Fernando no sabía cómo manejar la condición jurídica de los habitantes de las Indias tras de paso de las denuncias de los atropellos que estaban ocurriendo en el territorio americano. Y que bueno, uno de los primeros que protestó fue, que se conoce, es a nombre del famoso sermón de Antón de Montesinos. Eso trae como consecuencia que Fernando decide pues convocar una junta de teólogos para que ellos definieran cómo se iba a manejar la situación de los habitantes de las Indias. Y de ahí, de esa junta de teólogos, nace las famosas leyes de Burgos. Bueno, aquí está una parte, un fragmento del sermón de Fray Antón de Montesinos, donde dice: vos del que clama en el desierto, todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estos inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinita de ellas, con muertes y estragos, nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados sin darles de comer ni curadlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren? ¿Y por qué mejor decir los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozca su Dios y Creador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? Estos no son hombres, no tienen ánimas racionales, no sois obligados a amarlos como a vosotros mismos. Esto no entendéis, esto no sentís. ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico, dormidos? Tened por cierto que en el estado que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe en Jesucristo. Bueno, esto es solamente un párrafo del famoso sermón, donde él pues narra, como podemos ver, narra la situación que está ocurriendo, que por supuesto son las situaciones que él vivió en ese momento, que como les digo, en algunas zonas pues no hubo enfrentamiento entre pues los indígenas y los europeos, y en otras zonas sí lo hubo. Pero bueno, este sermón, como les dije, trajo como consecuencia la preocupación del rey, y que terminó, como les dije, con la Junta de Teólogos, y la Junta de Teólogos creó la ley de Burgos. Otro de los elementos que también se utilizó para ese momento fue un instrumento legal que se llamaba los requerimientos de Juan de Palacios Rubio. Este requerimiento no fue muy exitoso, por decirlo así. Este requerimiento donde hablaba, yo lo tengo aquí copiado, pero no voy a leerlo porque es bastante largo, ¿no? Si quieres, por la próxima, para que a esa parte sí la voy a leer. En este requerimiento se basaba en que llegaban y se colocaban cuando se reunían con los habitantes autóctonos de la zona, y supuestamente tenía que haber un traductor de los indígenas en ese momento cuando leían estos requerimientos. Estos requerimientos lo que decían que los indios tenían que obedecer al rey, obedecer la autoridad del Cristo, tenían que ser evangelizados, y ellos tenían que aceptar la situación. En el caso de que no aceptaran estos requerimientos, entonces eran considerados pues en contra de la corona y de la Iglesia Católica, y entonces ahí podía haber un tema, se les podía hacer la guerra, como se decía en ese momento. Pero si ustedes se ponen o se trasladan a la época o un imaginario, ustedes podrán ver que
Evidentemente, no creo que en todos los sitios, cuando se leyeron estos requerimientos, tendrían un traductor. Y entonces, cuando llegaba el capitán a una zona donde estaban unos indígenas que ni siquiera hablaban español y le leían estos requerimientos al ritmo de un tambor, y aquellos indios dirían, bueno, ¿qué será este señor? ¿Qué es lo que quiere? Y me imagino que se ofuscaban y no toleraban la situación, bueno. Y entonces comenzaba allí el problema. Aquí en esta parte de los párrafos de los requerimientos, se colocó donde dice, en el párrafo central dice, por ende, como mejor puedo, os ruego y quiero que entendáis bien lo que he dicho y toméis para entenderlo y deliberar sobre ello el tiempo que fuera justo y reconozcáis a la Iglesia por señora y superiora del universo mundo y al sumo pontífice llamado Papa en su nombre y al rey y a la reina nuestros señores en su lugar como superiores y señores y reyes de esta isla y tierra firme por virtud de la dicha donación y consentáis en qué lugar a que estos padres religiosos os declaren lo susodicho. Y en el último párrafo, si así lo hicieres, te ha de ir bien y aquello a que estás obligado y sus altezas en su nombre lo recibirán con todo amor y caridad. Los dejarán vuestras mujeres, hijos y haciendas libres, sin servidumbre, para que de ellas y nosotros hagáis libremente lo que quisieres y bien tuviese y no os compelarán o que tornéis cristianos, salvo si vosotros informados de la verdad quisierais convertir a la religión católica como lo han hecho casi todos los vecinos de estas islas y demás de esto, su Alteza dará muchos privilegios, exenciones que gozarán muchas veces. Ahora, si ellos no cumplían con eso, pues entonces si no lo hicieres en ellos, dilación maliciosamente pusieres, os certifico que con la ayuda de Dios entraré poderosamente contra vosotros y os haré la guerra por todas partes y a manera que tuviera y sujetaré al yugo y obediencias de la iglesia y de sus altezas y tomaré a vuestras personas y a las de vuestras mujeres e hijas y los haré esclavos y como tales los venderé y dispondré de ellos como su alteza mandare. Bueno, ahí sigue todo el texto que no lo voy a leer completo, pero evidentemente estos requerimientos de Palacio Rubio no fueron muy exitosos. Fue más exitoso la siguiente lámina, que fue lo que dijimos, que creó la Junta de Teólogos. La Junta de Teólogos crea las leyes de Burgos. Y las leyes de Burgos sí establecieron unas normas importantes para poder realizar el manejo de la situación de los indígenas en América de una manera correcta. Entonces aquí tienen uno de los puntos, por ejemplo, el punto 1 dice los indios son libres y como tales deben ser tratados. Los indios deben ser instruidos en la fe católica y en ello debe ponerse toda la diligencia necesaria. El 3, a los indios se les debe dotar de casa y hacienda propia a criterio de las autoridades locales. Lógicamente se les debe dar tiempo para que labren y conserven esa hacienda a su manera. 4, la convivencia, comunicación entre cristianos e indígenas es medio idóneo para la evangelización de los últimos. 5, los indios pueden ser obligados a trabajar para los cristianos por razón de señorío y servicio que deben al rey de España a cambio de mantenerlos en justicia y evangelizarlos. 6, el trabajo debe ser tal que no impida la evangelización, asimismo que sea en provecho suyo y de la República. 7, las obligaciones laborales que se impongan a los indios deben ser tolerables, o sea que las puedan sufrir y deben combinarse con descanso conveniente diario y anual. Y 8, a cambio de su trabajo, los indios deben recibir un salario apropiado en dinero y especie. O sea, digamos que son unas leyes avanzadas, inclusive hay temas laborales aquí de legislación que todavía hoy en día se siguen utilizando con respecto al descanso, a la paga, y también hay una parte de la ley de Burgos que hablan sobre las embarazadas que no debían trabajar. Entonces, estas leyes, pues, digamos, fue el primer instrumento que se utilizó de forma seria y formal por parte de la Corona de Castilla para el manejo de los habitantes en toda América. Entonces, una vez, como dijimos, resuelta ya la condición jurídica del territorio y encaminada la condición jurídica de los habitantes de ese territorio, porque el tema sigue posteriormente bajo la gestión de Carlos I de España o V de Alemania,
hay otro tema que abarca Fernando de Castilla, que es que Fernando Católico resuelve el tema de la soberanía castellana. ¿A qué me refiero yo con eso? Bueno, cuando inicia esta aventura del descubrimiento de América, esta aventura era 50%, esta empresa era la mitad, era propiedad al 50% de Isabel de Castilla y el 50% era de Fernando de Aragón. Por lo tanto, este 50%, después de un análisis que hace Fernando con respecto a la situación de todo el reinado y viendo también que hay una diferencia entre lo que es el tipo de monarquía que existía en Castilla antes de su llegada y la que él representa, que en general es toda la llamada monarquía compuesta, porque la forma de funcionamiento del reino de Aragón era muy diferente a lo interno que el reino de Castilla. Él decide muy sabiamente renunciar a ese 50% de su propiedad a Castilla. O sea que él a su muerte entrega ese 50% de su propiedad al reino de Castilla a su heredera, o sea, en este caso a su heredera Juana y en consecuencia, por supuesto, a su nieto Carlos I o Carlos V de Alemania. Otra cosa que se enfrenta Fernando de Aragón es la situación del gobierno del territorio. Me refiero en este caso del territorio de América. ¿Y por qué él se enfrenta a esta situación? Bueno, porque tiene un problema con los Colón, o sea, los títulos de Colón. Debemos recordar que a Colón prácticamente se le dio un cheque en blanco. Pues por supuesto, cuando en el inicio de esta aventura hispanoamericana, ¿verdad? Ni los reyes ni nadie se imaginaba la extensión tan gigantesca que tenía el territorio americano y que a lo mejor pensaban que eran unas cuantas islas y algún territorio pequeño y hasta ahí era la situación. Entonces cuando los Colón le conceden el control y monopolio de las tierras descubiertas y por descubrir, o sea, ustedes se imaginan lo que era toda la América hispana, que era prácticamente la mitad de lo que hoy en día los Estados Unidos de América, hasta la Argentina. Entonces imagínense el tamaño del territorio y del poder que habrían tenido los Colón, que prácticamente al final del día hubiera sido un poder más grande que inclusive que el mismo reinado de Castilla. Entonces esto evidentemente hizo que se prendieran las alarmas en el reino de Castilla porque ya la situación no era la misma. ¿Y qué es lo que empezó a hacer los reyes? Bueno, que en vista de que afortunadamente para la corona de Castilla la gestión administrativa de los Colón no fue buena, entonces ellos comienzan a mandar, ¿verdad? Gobernadores, personal administrativo a esto para tratar de disminuir el poder de Colón en América. Por supuesto, este asunto termina en los tribunales y de ahí nacen pues los llamados y muy conocidos pleitos, estos pleitos colombinos, donde el objetivo final era retirarle el poder que tenía los Colón de de lo que era gobernar el territorio y de todo lo que era la América descubierta y por descubrir. ¿Cómo termina esta historia del tema de los pleitos colombinos? Bueno, ya al final de la historia es que con el nieto de Colón culmina esta situación. Al nieto le dan un título nobiliario, tiene una compensación económica, se queda en Jamaica y bueno, al final ya entonces todos estos territorios ya ellos no van a ser los que van a gobernar estos territorios, y ahí entonces la corona muy inteligentemente cambia el sistema y comienza entonces a generarse las llamadas capitulaciones. Entonces ya con las capitulaciones, entonces la corona entrega determinados territorios bajo este contrato llamado capitulación, donde hay unas normas donde los colonos que viajan a América tienen sus condiciones, sus derechos y sus deberes,
y por supuesto la corona española, la corona de Castilla también tiene sus derechos y sus deberes. Entonces con este tema Fernando el Católico resuelve una situación bien importante que era la situación de los colonos. Siguiendo la gestión administrativa de Fernando, entonces viene ya otro tema que es la estructuración del gobierno del territorio de las Indias y el control económico. Entonces, en primer lugar, otra de las cosas que comienza en el aparataje que comienza a armar Fernando el Católico es que crea el Tribunal de Apelaciones para que se encargue de todos los aspectos legales de América en ese momento. Y el segundo punto, que para mí, en mi opinión personal, es el punto más importante, uno de los puntos más importantes de la gestión de Fernando, y también que es la base fundamental para el desarrollo posterior de toda la hispanidad, es la creación de la Casa de Contratación de Sevilla, que con la creación de la Casa de Contratación de Sevilla, pues se hace el control absoluto del imperio. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, porque todo lo que sale del reino de Castilla y Aragón hacia América tiene que pasar por la Casa de Contratación de Sevilla, y todo lo que venga de América tiene que pasar por la Casa de Contratación de Sevilla, y me refiero a lo que es la parte de mercancía, también los viajeros, o sea, todas las personas que iban a viajar a América tenían que pasar por Sevilla, y los que venían de América también tenían que venir de Sevilla, y también todo lo que era los materiales, todo lo que necesitaban los barcos que viajaban hacia América, también todos esos materiales tenían que ser chequeados en la Casa de Contratación de Sevilla, de tal manera que lo que era el tráfico de mercancía, de personas y el avituallamiento marítimo se realizaba con la Casa de Contratación de Sevilla. Y también en este sistema también entonces Fernando hace que vaya un representante del rey para América y que va a chequear, pero en América también crea una figura que es la llamada de los oficiales reales, que serían los oficiales de la hacienda, que estaban ya en América, como eran las figuras, que eran un contador, un tesorero, un veedor y un factor. Y estos 4 señores actuaban de forma colegiada, de tal manera que ellos llevaban un control desde el punto de vista administrativo de cómo se estaba manejando el tema económico en los territorios que se estaban desarrollando en toda América. Entonces, fíjense ustedes que Fernando hace pues toda una gestión bien interesante que abarca varios aspectos. Luego de Fernando, bueno, Fernando fallece y deja el testamento que ya leímos una parte, donde por supuesto que queda heredera su hija, pero ya sabemos que su hija no estaba en capacidad de gobernar, y queda había ese primer triunvirato, y al final el cardenal Cisneros, hasta que por fin Carlos I, V tiene la mayoría de edad y es nombrado pues el rey de Castilla. Entonces, ¿qué es lo que hace Carlos? Bueno, Carlos hace unas cosas interesantes. Primero, amplía, perfecciona y consolida lo dejado por su abuelo Fernando el Católico. ¿Qué hace Carlos con la condición jurídica del territorio? Recordemos que habían 2 asuntos anteriores cuando Fernando, en la condición jurídica del territorio. Número 1 era descubrimiento y toma de posesión, y luego era la donación papal. Él ya resuelto este problema, y luego que Fernando a su testamento deja en herencia que el 50% de lo que le correspondía a la corona de Aragón, que era su porcentaje privado, se lo entrega a la corona de Castilla, o sea que el próximo rey de Castilla iba a estar en poder del 100% de los territorios de América. Pero Carlos va a hacer un paso adicional para darle digamos, base final a este tema, y es que él dicta una real cédula específica donde declara que las Indias se consideran inalienables e inseparables de la corona de Castilla, es decir, que es un territorio patrimonio de Castilla. De este momento, o sea, América es parte de Castilla. Y eso es un paso fundamental
y desde el punto de vista legal esto que hace Carlos I, Carlos V, porque termina de consolidar todo el proceso que venía desde su abuela Isabel, luego Fernando, y que concluye con él. Entonces con Carlos ya termina, en definitiva, se termina de resolver la condición jurídica del territorio. La condición jurídica sobre la condición de los indios, seguimos con el mismo problema. Aquí durante el reinado de Carlos I siguen ocurriendo problemas con el tema. En este caso ya no era lo que ocurrió anteriormente, la figura de Antón de Montesinos con su famoso sermón, sino que ahora aparece otro personaje importante en la historia que es Fray Bartolomé de las Casas. Entonces Fray Bartolomé de las Casas también hace una serie de denuncias muy importantes sobre la situación de lo que estaba pasando en algunas partes de América. Y bueno, está aquel famoso episodio donde Fray Bartolomé de las Casas llega a la corte a entrevistarse con Carlos emperador ya, porque ya era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y en esa audiencia que le otorga el rey a Bartolomé de las Casas nada más y nada menos se atreve a decirle al emperador que se va a condenar porque él es el responsable, palabras más, palabras menos, que él se va a condenar porque él es el responsable final de todo lo que está pasando en América con respecto a los atropellos de los indios. Y todos conocemos también de que si había una figura extremadamente religiosa era precisamente Carlos I de España, y eso a él digamos, le causó un problema interno muy grande, y por supuesto vuelve de nuevo también a recurrir a la misma figura de su abuelo, que fue a la Junta de Teólogos. Recurre a la Junta de Teólogos, pero ahí ocurre un fenómeno adicional muy importante, que es una cosa fantástica. Yo lo digo como fantástica porque en la Universidad de Salamanca se generan las llamadas controversias jurídico-teológicas que se hacían abiertas al público. Y ella aparece una figura adicional que es un personaje sumamente importante para todo este tema, que es la figura de Francisco de Vitoria. Bueno, Francisco de Vitoria nació en Burgos en 1483 y fallece en Salamanca en 1546. Fue un fraile dominico, escritor y catedrático de la Universidad de Salamanca, y se considera el padre del derecho internacional. Se le considera también el padre del derecho, o sea, del derecho natural, en el momento de aquellas discusiones que estaba lo que llamaban el derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural era un derecho que era y sigue siendo inherente a todas las naciones, o sea, el derecho a la vida, esta serie de derechos humanos que son vigentes y legales para todas las naciones. Y el derecho positivo era pues el derecho que era específicamente que se generaban en los diferentes reinados, o sea, tenían sus leyes particulares, por decir en Inglaterra, en Francia, en Alemania, pues la misma Castilla, y entonces ese era el derecho positivo. Una de las frases que decía Francisco de Vitoria son las siguientes: la humanidad entera forma una sociedad perfecta. El derecho de gentes obliga no solo a todos los hombres particulares, sino también a todas las naciones como tales, y el orbe completo es parecido a una enorme nación que tiene poder de dar leyes justas y convenientes para todos. Este tema del derecho natural es tan importante porque, como les dije, el derecho natural es para todas las naciones, y de ahí es que nace el derecho internacional, o sea, es un derecho internaciones. Entonces, por eso se le considera a Francisco de Vitoria el padre del derecho internacional, y por eso también hay un busto de él en la sede de las Naciones Unidas, donde se habla ahí que dice el padre, el fundador del derecho de gente, pues que es evidentemente este derecho que estamos hablando, del derecho natural. Entonces, estas discusiones, a lo que me refiero con este tema de lo que ocurrió, de que Carlos I recurre a la Junta de Teólogos y luego en Salamanca se crea
estas controversias jurídico-teológicas y aparece la figura de Francisco de Vitoria y que él escribe todo esto para también darle un respaldo legal a la situación de los indios. Entonces, lo que le quiero decir con esto, que no solamente están haciendo en toda la América hispana, no solamente el concepto jurídico, el concepto económico, sino que también está habiendo un desarrollo teológico y de derechos humanos que están haciendo allí en Salamanca, que lo precede las leyes de Burgos. ¿Qué hace también Carlos I con el tema del gobierno de las Indias? Bueno, en el gobierno de las Indias, el tema de la organización del gobierno crea o hace una figura muy importante también, que es que crea el Real y Supremo Consejo de Indias. Este Real y Supremo Consejo de Indias es el que controla todo el gobierno de las Indias a partir del año 1523. O sea que esa es este organismo es la antesala al rey. No quiere decir con esto que el rey, una vez creado esto, se desentendió de los territorios de América para nada, solamente que era una forma de poder aligerar todo lo que eran los trámites para que no tuviesen que llegar directamente a Palacio, sino que pudieran ser resueltos los temas más elementales a nivel de este Real y Supremo Consejo de India, y por supuesto las cosas más importantes se le consultaban al rey, y por supuesto, no solamente la más importante, el rey estaba en conocimiento de todo, pero habían temas que tenían que ser resueltos de manera más rápida, y para eso entonces él creó este Real y Supremo Consejo de India. También, como los digo, los grandes temas se consultan con el rey, y entre las cosas que resolvía el Real y Supremo Consejo de India estaban los temas de guerra, justicia, economía, los manejaba todo ello. Con respecto al gobierno del territorio, que fue otra cosa que también, en comparación a lo que hizo Fernando, pues entonces en el caso del gobierno territorial, Carlos le dio aún más proyección al desarrollo de la gestión de la corona de Castilla en los nuevos territorios, en donde crea los reinos de las Indias. ¿Cuáles fueron a través de estos primeros virreinatos? Bueno, el virreinato de México y el virreinato de Perú, donde existía la figura de virrey y también existían las figuras de capitán general, y por supuesto en otras regiones no habían virreinatos sino capitanías generales, como por ejemplo existió en el caso de Venezuela, que existió la Capitanía General de Venezuela. Primero fue provincia, después pasamos a ser virreinato, formar parte del virreinato de la Nueva Granada, y luego pues pasamos a ser capitanía. Pero entonces existían estos dos primeros virreinatos creados por Carlos I, fueron el virreinato de México y Perú en toda América fueron los primeros. Y también el tercer punto que crea la Real Cancillería y Audiencia, y están las que él creó, como en 1526 la de Santo Domingo, la 1527 Nueva España, 1538 Castilla del Oro, 1542 en Lima y 1548 en Guatemala y Santa Fe. En resumen, ¿qué hace Fernando de Aragón? En la gestión de Fernando de Aragón tiene 6 cosas muy importantes. Primero, resuelve el tema de la legitimidad del dominio español. En segundo lugar, o sea, la legitimidad del dominio español, como yo les dije, a través del descubrimiento y toma de posesión y de la donación papal. Y después de los tratados que hizo con Portugal. Luego, segundo, acepta anexar las Indias a la corona de Castilla, o sea que él, su 50% se lo entrega a su heredera y herederos a través del testamento, donde le otorga el 50% a la corona de Castilla y queda Aragón fuera de este juego. Tercer punto, soluciona temporalmente la condición jurídica de los indios. Bueno, ya conocemos que este es un tema que se va a lo largo de muchos años, y bueno, tratan de darle una solución legal que se hizo, bueno, pero en ciertos puntos pues no se lograba concretar al 100% de todo, ¿no? Cuarto punto, defenderá los derechos de la corona ante las pretensiones colombinas, resuelve el caso de la problemática de Cristóbal Colón. Quinto, crea el Tribunal de Apelaciones, el primer órgano jurídico que se crea para las Américas. Y el sexto punto, que es uno de los más importantes también, que es la creación de la Casa de Contratación de Sevilla.
Ok, ¿qué hace Carlos V? Bueno, primero declara a las Indias como parte intocable de la corona de Castilla. El segundo punto trata de conseguir una solución equilibrada a la condición jurídica de los indios. Tercero, crea el Real y Supremo Consejo de las Indias. Cuarto, crea las Reales Cancillerías y Audiencias. Quinto, crea los dos primeros virreinatos. Sexto, le da al Imperio Español una dimensión atlántica. Y séptimo, ocurre una interconexión entre dos mundos, o sea, Europa entra en América y América entra en Europa. Esto, evidentemente, pues estos dos personajes, como a manera de reflexión, pues yo los quise traer a colación porque creo que es importante que la gente entienda que el proceso de hispanidad en América no fue, como decimos en Venezuela, soplar y hacer botella. Y que eso, o sea, que todo empezó como un proceso un poco a la loca, sino que todo fue muy organizado, fue todo muy bien hecho, fue planificado, que tiene el gran valor de que empezaron de cero ante un reinado que llegó a un territorio que nunca conoció, que ni siquiera se imaginaba la extensión que tenía y que a partir de cero comenzó a construir lo que por 300 años estuvo la presidencia allí, que llevó a la creación de más de 200 ciudades y pueblos, que se propagó todo el idioma español en toda América, el desarrollo de la Iglesia Católica, toda esta legislación, el nacimiento del derecho internacional, o sea, todo lo que ocurrió a partir de octubre de 1492 en adelante fue, digamos, desde el punto de vista histórico, un sismo porque cambió totalmente la historia. Hay un antes y un después de esto. Y lo que hizo, bueno, y la creación de más de 16 universidades. No hay ninguna otra nación en Europa, ningún otro reinado que haya creado tantas universidades en su proceso de hispanidad, a diferencia de otros reinados, llámese Francia, llámese Inglaterra. Ninguno hizo una gestión tan importante porque estos territorios formaban parte de España y no eran tomados como una simple colonia. Así que bueno, con esto estoy concluyendo. Espero que les haya gustado y bueno, cualquier cosa podemos comentarla, estoy a la orden. Muchísimas gracias, don Carlos Cruz, por esta magnífica exposición. Bueno, la verdad es que, bueno, a pesar de los imprevistos, pues al final la has podido impartir perfectamente y bueno, pues nos ha recordado, pues, bueno, a eso lo que a muchos historiadores le cuesta hacer, ¿no? En tanto tiempo, condensar, ¿no? Lo importante en tan poco tiempo. La verdad es que es una conferencia rápida, pero vamos, que con mucho contenido y bueno, que para profundizar no viene bien o para recordar y la verdad es que, bueno, pues es una presentación, bueno, que siempre estamos aquí para aprender y en mi caso pues me ha servido para ordenar también algunas fechas, algunos momentos y perfecto. Bueno, no sé si los compañeros querían comentar alguna cosa. Es que ahora mismo no tengo acceso al ordenador, se me ha reiniciado. El amigo Antonio Elías quiere comentar. Vale, pues va Daniel repartiendo tu turno de palabras, si te parece. Sí, yo estoy atento. Y los que gusten también pueden externar sus preguntas en el chat para también irlas ubicando. Adelante, bueno, compañero Antonio. Gracias, Daniel. Gracias a don Carlos por esta brillante exposición. Yo llegué un poco tarde, pero pude captar bastante bien el tema y también agradezco a Héroes de Cavite por organizar este evento. Yo no sé si tenemos límite de preguntas. Yo tengo 4 preguntas, pero ustedes me dirán, ya hice una, sin embargo, claro, me gustaría un poco si don Carlos puede tratar de ahondar, porque mi pregunta era acerca de tratar de comprender por qué la política de educación de nuestros países, tanto en el siglo XX como en el siglo XXI, ha sido tal que estas cosas no son puestas en evidencia. Creo que todos sabemos que estas cosas no son puestas en evidencia. La pregunta sería, en su opinión, don Carlos, ¿qué hay detrás de esa decisión política de no poner estas cosas en evidencia?
Esa sería un poquito la primera pregunta, pero no sé si las hago todas o voy una por una, Daniel. Vamos una por una, sobre todo para que también, o al menos que tengas otra pregunta que esté muy relacionada con esa, para que también nuestro invitado también le sea fácil contestar. Y en la medida en la que hayan No, otros participantes, nos seguimos. no, es un poquito de otros temas, pero entonces vamos a tratar de concentrarnos en esta pregunta. Me gustaría saber un poco desde su perspectiva por qué la política educativa de nuestros países ha sido tal, y no solamente la del siglo XXI, sino también la del siglo XX, inclusive del siglo XIX, ha sido tal de que estas cosas como que quieren que no quieren que se sepan o quieren minimizarlas o esconderlas o tergiversarlas. ¿Tiene alguna idea acerca de eso? ¿O la Academia de la Historia ha elaborado algún ensayo o estudio acerca de esas políticas educativas en ese sentido? No, no que yo sepa. Okay. Ahora, en mi opinión personal, lo que pasa es que vamos a suponer en el caso venezolano del siglo XX y XXI, el siglo XX, recordemos en primer lugar que la guerra de independencia para el caso venezolano fue sumamente cruenta y digamos que entre Venezuela, Colombia y Ecuador, bueno, y Perú y Bolivia, realmente Venezuela fue la que pagó más caro todo, o sea, desde el punto de vista económico, el punto de vista de recursos humanos y desde el punto de vista interno, o sea, Venezuela murieron alrededor de 200.000 y tantas personas durante la guerra que duró 12 años y la economía quedó devastada en el país, murió mucha gente buena y cuando el país comienza a reconstruirse en 1830 con el gobierno del general Páez, entonces hay muy pocos años después, cuando se estaba comenzando a reconstruir la nación, entonces comienza todo lo que llamamos nosotros el periodo de las guerras federales, que eso fue también un periodo que se llevó casi todo el siglo XIX hasta finales, entrando en una dictadura muy larga y el siglo XX. Entonces, lamentablemente también hubo otras, los personajes que se dedicaron a la historia, a armar la historia de Venezuela, pues en ningún momento le dieron la importancia al periodo hispano, sino que se enfocaron solamente en este tema del proceso de independencia y a la mitificación de la figura de Simón Bolívar. Entonces eso trajo un grave problema. Había un libro de historia de Venezuela que se llamaba Venezuela Heroica de Eduardo Blanco, que es una historia que bueno, es un resaltar tanto a los héroes de la independencia como si fueran los habitantes del Olimpo, que pues desvirtúa toda la historia. Ahora es que está comenzando un proceso de las academias y algunos movimientos particulares de gente que quiere investigar y está investigando o analizando en profundidad los temas de la historia de Venezuela, no solamente, bueno, entre ellos la de la independencia, pero también comenzando a ver hacia atrás, hacia los 300 años de hispanidad. Eso va a ser un proceso lento y que, bueno, evidentemente se necesita organización. Yo creo que a través de nosotros pudiésemos hacer un trabajo interesante. Pero yo no creo que fue o sea, por lo menos no he visto algo que en el siglo XX haya sido hecho a propósito, sino que fue la tendencia que marcó a que fuese una historia de resaltar a los héroes de la independencia como si eso nada más lo que existe en la historia de Venezuela. Yo nada más ampliaría la pregunta. También hacer esa pregunta en la medida que también otras personas se atrevan a levantar la mano y a compartir. De algún modo, el no tocar concienzudamente este periodo de la historia, porque eso también pasa en México, el periodo virreinal se estudia muy poco. ¿Qué huecos o qué hace más difícil explicar, por ejemplo, de la propia historia de Venezuela? O sea, el no abordar con esa profundidad de esta parte de la historia, ¿cómo deja huecos explicativos al momento de explicar la historia reciente, por ejemplo? Bueno, es que el tema está el hueco, es que ni siquiera se explicó. O sea, por lo menos en el tema de la hispanidad, absolutamente nada. O sea, se habló de algunas, se mencionan algunas cosas, pero muy superficial. Nunca se ha hablado aquí de cómo fue el desarrollo de las ciudades, cómo fue la organización, absolutamente nada de eso. Absolutamente nada.
Y entonces tenemos es un abismo lo que tenemos nosotros ahí en la historia con respecto a la parte, a la parte hispana. Okay. Bueno, Dice el compañero Emilio González, en España es igual o peor. Yo tengo 53 años y no estudié nada de lo que hoy ha explicado el ponente de la conferencia. Y de hecho, hasta donde tengo entendido, porque no estoy muy actualizado de la situación en España, se quiere reformar o se estaba reformando el sistema educativo español para no ver más allá de 1800, de las Cortes de Cádiz para adelante, según tengo entendido, si quisiera el amigo Emilio, como decirlo muy brevemente, pero en función de este comentario, no sé qué quisiera comentarnos el doctor Carlos. Si quieres, si no, pasaríamos a la siguiente pregunta. Bueno, no, yo tengo entendido que en España sí quieren hacer una modificación con el tema de la historia. Bueno, Antonio, adelante. Date. Sí, bueno, pareciera que es un descuido generalizado en toda la hispanidad. Pues muy bien. La segunda pregunta tiene que ver un poco con el hecho de que don Carlos es miembro de la academia, ¿verdad? Y tengo entendido que una de las cosas que hace la academia es producir órganos de divulgación como revistas científicas. Y yo también, nosotros acá en la Fundación Horacio de Charne tenemos revista científica y estamos trabajando con organismos de indexación como el Latindex. Entonces, a mí me tocó una oportunidad hacer un encuentro con la gente de Latindex y ellos hicieron una revisión histórica acerca de cuál fue la primera revista científica y quiénes fueron los inventores de las revistas científicas. Y ellos alegaban de que fue en el siglo XVII con la Royal Society que se comenzaron a crear las transactions. Posteriormente, yo aquí en Héroes de Cavite tuve la oportunidad de escuchar a don Carlos Madrid, que hizo una revisión de la historia de la ciencia, incluyendo el periodo del siglo XVI y XVII de España, y me llamó poderosamente la atención el hecho de que en la casa de contratación de Sevilla, que mencionó don Carlos, una de las prácticas comunes era la del archivar o controlar o gestionar las relaciones de navegación, es decir, de alguna manera se documentaba todo, o sea, en España se escribía de todo, y sobre todo en esa época del siglo XVI, XVII, cuando los navegantes, los exploradores salían a explorar, a descubrir, luego regresaban, tenían que hacer una relación escrita, un reporte, una transactions de todo lo que habían descubierto científicamente, y entonces eso quedaba archivado en la Casa de Contratación de Sevilla. Y entonces yo le comentaba a don Carlos Madrid en esa oportunidad que me parecía que estas relaciones de navegación que ya manejaba la Casa de Contratación, que podían ser tomadas como también revistas científicas porque eran publicaciones periódicas o más o menos periódicas que relataban descubrimientos que hacían los navegantes en el siglo XVI y que eso en buena medida fue antecesor de las transactions de la Royal Society. Mi pregunta para don Carlos en esta oportunidad, ¿usted piensa que esas relaciones de navegación que se generaban, se archivaban, se gestionaban en la Casa de Contratación ya en el siglo XVI, con la cantidad de exploraciones y viajes que hizo España a lo largo del mundo, ya se puede considerar, estas son, digamos así, las madres y padres de las revistas científicas que 100 años después van a aparecer como transactions en la Royal Society of London? Bueno, pudiera ser, y más que en la Casa de Contratación de Sevilla hasta enseñaban a la gente a navegar. Pero pudiera ser génesis de la revista científica. Ok, bueno, entonces estamos de acuerdo en ese sentido. Muchas gracias, porque Sí. entonces insistiré en el argumento con la gente de Latindex. Muchas gracias. Sí. Okay. Y la tercera pregunta que tenía, me da una curiosidad acerca del caso de Venezuela. Habló de provincia de Venezuela que pasa a formar parte del Virreinato de Nueva Granada, pero creo que antes que ocurra eso, ya era parte del Virreinato, no sé si del Perú o de la Nueva España, o qué pasó antes de ser parte del Virreinato de la Nueva Granada. Bueno, el territorio de lo que hoy es Venezuela estaba dividido en varias provincias. Y de acuerdo a las leyes de India, bueno, habían unas provincias mayores y provincias menores, ¿no? Las provincias menores estaban dentro de las mayores, pero nosotros lo que era la provincia de Venezuela era la parte central del país, no era toda Venezuela, estaba en la provincia de la Nueva Andalucía, la provincia de Guayana,
la de Maracaibo, y entonces llegó un momento que estas provincias eran gobiernos independientes, o sea, lo que era la provincia de Venezuela no tenía nada que ver con la provincia de Nueva Andalucía, ellos allá y nosotros acá en el centro, hasta que entonces la corona decidió agarrar todas las provincias y se las anexó al virreinato de Nueva Granada con la creación. Eso trajo un problema, por eso que yo digo que posteriormente, en 1777, creo, si no me traiciona la memoria, cuando decide la corona de Castilla separar a Venezuela del virreinato de Nueva Granada, entonces crea la Capitanía General de Venezuela. Entonces yo digo que en ese momento fue la primera separación de Venezuela de Colombia, porque precisamente los argumentos que decían los habitantes de todas las provincias de lo que hoy es Venezuela no querían estar gobernados por el virreinato de la Nueva Granada, porque decían que Bogotá estaba muy lejos, que no era muy problemático el sistema de comunicación, que eran diferentes a nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Los mismos problemas que surgieron después al proyecto de Bolívar con la Gran Colombia, que entonces empezó el problema aquí, que terminó por separarse Venezuela de Colombia. Okay. Es decir, que Venezuela en ningún momento fue parte del virreinato ni del Perú ni de la Nueva España, básicamente. No, fue del virreinato de Nueva Granada. Directamente, que fue creado en el siglo XVIII, si no recuerdo, ¿no? Sí, el virreinato de Nueva Granada. Exactamente, Okay. sí. Pues, sigo con la pregunta, con la siguiente pregunta. Daniel, tú me dices. Una más y ahorita pasamos a unas dos Bueno, opiniones que externaron. Dale. Voy a intercambiar porque lo que mencionó don Carlos me hace cambiar la última pregunta, porque él habla de lo cruenta de la guerra de independencia venezolana y habla de 200.000 muertes. Ahora, claro, cuando uno revisa, y él como miembro de la Academia de la Historia seguramente lo habrá hecho, ¿cuántas batallas ocurrieron? Y el número de los ejércitos que se enfrentaban, realmente las batallas no eran muy grandes, es decir, la cantidad de muertos en cada una de las batallas no era cuantiosa, no eran batallas donde, como en Europa, por ejemplo, se enfrentaban 30.000 contra 40.000 o 50.000, 60.000. Eran más bien batallas donde la más grande tal vez Carabobo 2.000 contra 3.000, pero no pasaba de eso. La mayoría eran batallas pequeñas, es decir, 1.000 personas contra otras 1.000, por lo que el número de muertos que puede haber allí tal vez sea el 10% de los contrincantes. Entonces, si hablamos de batallas donde intervienen 2.000 soldados entre todos, entonces hablamos de más de 200 muertos por batalla. Y si sumamos, bueno, ¿cuántas batallas pudieron haber a lo largo de 10 años? Realmente no pareciera que todas estas muertes, 200.000 muertes, hayan ocurrido por batalla. Pareciera más bien que muchas de estas muertes, tal vez la mayoría, ocurrieron fuera de batalla. Algo así como que hubo mucho saqueo o mucha matanza de gente que no estaba en batalla. Es decir, algo así como que parece que mucha gente se metió en algunos pueblos a masacrar a otra gente indefensa y eso aumentó la estadística de muerte. Mi pregunta, don Carlos, es la siguiente. ¿Considera usted que ese grueso de muertes es más por hechos que no son de batalla o sí son de batalla? No, ese total de 200 y tantas mil personas es en un total de todas las personas que fallecieron en ese periodo, no solamente en acción bélica, sino relacionados al evento bélico, personas que murieron digamos, en los recorridos, personas que murieron en pueblos, personas que se enfermaron, todo eso sumó las 200.000 y tantas personas que murieron. Y de ese número, la mayor parte, ¿usted considera que fue muerta no en eventos bélicos, no en una batalla directamente o sí? Bueno, digamos que podría uno clasificar los que murieron directamente en los hechos bélicos y otros que murieron durante los hechos bélicos que formaban parte del ejército, por ejemplo, recorridos, en el caso, por ejemplo, cuando fue la famosa campaña Admirable que atraviesan los Andes y todo eso, la cantidad de muertes de personas que murieron en ese recorrido fue importante, pues. Entonces, todos desprovistos de uniformes, de botas, etcétera, etcétera. O sea, que todo fue bien complicado, pues. O sea, no se puede establecer un límite, un porcentaje de las muertes directas por hechos bélicos, de las muertes, de las muertes no. No se puede establecer un porcentaje. Dale. No se puede. No se puede. De hecho, hay una sola cosa que sí ocurrió, que estaba registrada, que es justamente cuando empieza el proceso de independencia, en el año 1811,
cuando se firma la independencia de Venezuela, el acta de independencia, pues casualmente la ciudad donde yo vivo se rebela contra eso. Y ahí mandan a Francisco de Miranda a tomar a Valencia, a someterla a la ciudad. Y en el llamado sitio de Valencia, en ese sitio murieron 800 personas, que la ciudad, toda la jurisdicción de la Nueva Valencia eran 8.000 personas, o sea que se murió en un día, en ese encuentro, en ese problema murieron el 10% de la población de la ciudad se murió en ese evento, o sea, fue el primer evento y fue uno de los más cruentos, porque murieron 800 personas y eso era entre nosotros mismos. Ok, muchas gracias. Bueno, Sí. dejo la palabra a Daniel, no quiero monopolizar, si después tengo chance, hago otra pregunta. No, sí, seguro. Voy leyendo también los comentarios y quien quiera participar, por favor, de preferencia que levante la mano para irlos ubicando y darles la palabra, ¿no? Voy leyendo los comentarios. Oscar menciona, en relación a la educación del periodo virreinal o hispánico, vamos a decirlo, siglo XVI, siglo XVIII, dice el compañero Oscar, es muy parecido a lo que ha ocurrido en Estados Unidos, donde solo existe el mundo después de 1776 y que además tiene una fuerte influencia hispánica el proceso de independencia de Estados Unidos. Dice José María Rodríguez, me gustaría saber cómo era la situación de la esclavitud, si quiere abrir su micrófono en un momento y hacer la precisión, porque el tema puede ser muy amplio. Entonces, al amigo José María le pedíamos que hiciera el comentario. Y Eduardo Bernal menciona, la mayoría de las muertes fueron por enfermedades y epidemias. Entonces, si el compañero José María quiere hacer la precisión, ya está, ya Sí. lo vimos. Adelante, para formular con más precisión la pregunta y que la pueda Sí. responder el doctor Carlos. Vale, sí, Adelante, compañero. buenas noches y un saludo a todos y en especial al ponente, que es un placer. Y bueno, mi pregunta es, pues, ¿cómo era la situación? Porque, bueno, en aquella época era normal, ¿no? La esclavitud. Y quería saber, pues, en los primeros años de llegada de los españoles, ¿no? ¿Cómo se sintetiza ese proceso de esclavitud? Sí, supongo que fue a menor, pero bueno, sí me gustaría saber cómo fue ese proceso, ¿no? De sintetizar y de asimilar y de ir evangelizando. Entiendo que a través de la evangelización, ¿no? Pero bueno, quería saber un poco, no sé si es clara mi pregunta o no. Sí. Al principio, en todo el proceso de la llegada de los españoles, ¿cómo fue un poco ese proceso? Si podemos... Bueno, recordemos una cosa, el tema que cuando están aquí la situación de los indígenas, cuando crean las encomiendas, en las encomiendas los indios tenían que trabajar y el encomendero tenía que darle abrigo, alimentación y la evangelización y evangelizar. Pero sin embargo, evidentemente esta, entre comillas, mano de obra indígena no era una mano de obra suficientemente fuerte desde el punto de vista físico. Entonces, el elemento de la esclavitud, que por cierto lo comienzan a sembrar son los franceses y los ingleses, entonces evidentemente es casi que desde el punto de vista económico o una materia obligante de decir, bueno, necesito una mano de obra fuerte y esa me la dan los esclavos. Entonces el proceso de esclavitud comienza también a sembrarse en el resto de la América hispana y a medida que van avanzando los años, los que nacen aquí en América, que se llaman en algunos sitios los mantuanos, o sea, los hijos españoles que tienen un desarrollo económico, que tienen haciendas, estas haciendas estaban con esclavos. Y entonces estos esclavos trabajaban la tierra al servicio del dueño de la hacienda, como tanto en Venezuela como en todos los demás países de América hoy en día. Y cuando ocurre el proceso de independencia, donde nace este proceso de independencia precisamente de las élites de la sociedad del momento, no es del pueblo que nace el proceso de independencia. Entonces estas élites que a su vez son dueños de los esclavos, inclusive en el proceso ya posterior a la independencia, todavía la esclavitud siguió años después, hasta parte de mitad del siglo XIX, porque la llamada esclavitud, por ejemplo,
en el caso de Venezuela, que Bolívar le dio, entre comillas, la libertad a los esclavos, que fue una condición cuando él fue a pedir ayuda a Petión en Haití. Una de las condiciones que le dijo Petión es que tenía que dar la libertad a los esclavos. Pero la libertad no era una libertad absoluta, o sea, decirles, mire, ustedes ya están libres, no. Para ser libres tenían que luchar en la independencia a favor de los patriotas, y si quedaban vivos, entonces quedaban libres, o sea, que era una libertad muy condicionada. Pero y posteriormente a la independencia se hicieron los locos los demás, porque como te digo, la esclavitud llegó hasta finales, hasta casi mediados del siglo XIX en el caso venezolano. Y mucho antes, inclusive el Reino de España y el de Inglaterra hicieron un acuerdo donde donde no traficar más esclavos a mediados del siglo XVIII, algo así fue que llegaron a un acuerdo los dos reinos en no traficar con más esclavos. Yo tengo un comentario. Nada más un momentito. También creo que José María quería ampliar su pregunta, pero primero me pidió Ángel para los anuncios parroquiales y también para... Ahorita yo pude ir pasando a las preguntas, pero pues él estaba al cargo de coordinar el evento, entonces creo que Ángel tiene que hacer algunos anuncios sobre la cuestión de los próximos ponentes, ¿no? Entonces, adelante, Ángel. Sí, deja compartir, muchas gracias, Daniel. Déjame compartir pantalla. Cambiamos de domingo a viernes, ¿vale? La hora sigue siendo la misma, 10:15, y tendremos el viernes que viene a Iván Vélez con su conferencia, se va a llevar como su mejor libro, Reconquista. Iván Vélez ya es conocido de la casa, ya nos hizo una conferencia sobre leyenda negra, otro sobre la conquista de México. Yo conozco a Iván. Ah, muy bien, pues te esperamos, Carlos, te esperamos el viernes que viene. Aquí lo que pasa es que, bueno, ya cambiamos de domingo a viernes. Vamos cambiando unas veces el viernes y otras veces el domingo, porque en Hispanoamérica parece que es mejor día el domingo. Pero bueno, ya pues también tenemos que volver a veces un poco al horario español, y por eso el viernes que viene será la conferencia a las 10:15, Iván Vélez, Reconquista. Muy bien, es precisamente justo antes de lo que tú nos acabas de comentar. Es una continuidad, al fin y al cabo. La Hispanoamérica es una continuidad de la energía con la que se empezó con aquella primera piedra que se lanzó allí en Asturias, en Covadonga. Precisamente el compañero que estaba comentando antes pertenece al grupo de Recavite de Asturias. Bueno, ya no interrumpo más. Sigue Daniel presentando. Muchas gracias. No, a ti, Ángel. Iván Vélez también, otro amigo de la casa, y también con también del grupo que está ahí con Gustavo, la Fundación Gustavo Bueno y todo esto. Quería ampliar su comentario el compañero justamente asturiano, José María, adelante, porque lo veía como animado para hacerlo. Sí. Bueno, nada, nada, confirmar un dato que yo no recuerdo en qué libro leí, que las cifras de la esclavitud en el Imperio Español eran muy pequeñas respecto a Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Bélgica. O sea, eran residuales, eran porcentajes mínimos, muy pequeños por lo que he leído, don Carlos. Si me puede confirmar esto solamente. No tengo el dato. No tengo el dato en números, pero lo voy a buscar porque me interesa. De verdad es interesante eso. Antonio. Era eso, gracias, muchas gracias. Sí, bueno, a mí yo intervengo porque me hizo ruido cuando don Carlos habló del trabajo indígena, que no era suficiente porque era poco, no estaba calificado, o insinuó que el trabajo indígena no era la respuesta adecuada, tuvieron que importar esclavos negros. Ese discurso puede ser válido en algunas partes de la Hispanidad, sobre todo en la provincia de Venezuela, por la naturaleza de la relación entre los indígenas y los españoles que llegaban ahí. Pero, por ejemplo, ese discurso no aplica en casos como el mexicano, o que hoy es México, la Nueva España, o en el caso peruano. Inclusive, en el caso de mi ciudad, Santo Tomás de Guayana, hoy Ciudad Bolívar, esta ciudad fue construida con mano de obra indígena. O sea, aquí se trabajaron los indios de las misiones de capuchinos catalanes del Caroní, de expertos educados formados en albañilería, en carpintería, en herrería,
y no fue necesario importar esclavos para construir mi ciudad. Entonces hay que un poco matizar el discurso, Sí. que puede ser aplicable solamente en ciertas áreas. Como bien dijo don Carlos anteriormente, Venezuela en ese momento era sobre todo Caracas y los alrededores, la parte central, incluyendo Valencia. Pero Guayana, por ejemplo, tenía otra trayectoria. Igual la parte oriental, Nueva Andalucía o Sí, Cumaná, tenía otra sí. historia, y que luego fue el mismo rey Carlos III que las unió, creando la capitanía de Venezuela. Pero en términos de esclavitud, por ejemplo, la región de Guayana no necesitó importar mano de obra esclava, porque con las misiones de capuchinos catalanes y las otras misiones religiosas se trabajó con los indios de una manera bastante inteligente, pienso yo, que contrasta mucho de la manera en que se trabajó en la parte de Venezuela o Caracas, donde hubo mucho conflicto entre indígenas y peninsulares, y por eso no fue fácil, digámoslo así, civilizar o educar o formar o tener un acuerdo de trabajo entre indígenas y peninsulares. En cambio, en Guayana, Sí. ese acuerdo sí ocurrió. Todo, eso era todo, Daniel. Gracias. Ok, ok. Bien, el compañero Alberto Ruiz de Oña comenta lo siguiente: Venezuela estuvo bajo jurisdicción del Virreinato de Nueva España a través de la Real Audiencia de Santo Domingo hasta 1717, en que se incorpora el Virreinato de Nueva Granada. La Capitanía General de Venezuela se creó en 1777, pero seguía perteneciendo al virreinato. No sé si quisiera ampliar este comentario del compañero Alberto Ruiz, nuestro invitado, doctor Carlos. No sé si quiere hacer alguna ampliación, alguna presión sobre este comentario. Bueno, había digamos que reportar en el caso, por lo menos a la audiencia de Santo Domingo, se reportaba el tema de la Nueva España. La información no la tengo completa, porque no, o sea, podría ser que en el papel era así, pero en la práctica no fue tan así, como dicen, ¿no? Pero lo que sí prometo es revisarlo, pues. Bien, no sé si alguien más tenga una pregunta en lo que van externando los comentarios, preguntas, y levantan la mano también, o pueden escribirla a través del chat. Yo tenía una pregunta que tiene que ver con esta constitución de los virreinatos y de cómo esta cesión de derechos, o sí, que da Fernando, el católico. Mi pregunta es, ¿cómo influyó, por ejemplo, porque esto lo ignoramos desde América, que algunas de o muchas de las fórmulas jurídicas y de otra índole en la que trató de resolver la corona de Castilla propiamente, los problemas que se iban dando en las Indias occidentales, pues tenían como precedente el derecho europeo el derecho propiamente castellano y medieval de esta región, de la península ibérica. Y entre estos fenómenos estaba el virreinato de Nápoles, ¿no? Que tiene que ver con la cesión de Fernando el Católico. Entonces, ¿cómo influyó el virreinato de Nápoles ¿no? Como precedente? Estamos hablando inicios del siglo XVI, para formular los virreinatos posteriores. Si quisiera comentar al respecto, ya que también tocó este tema. Bueno, no tengo la información del el antecedente de por qué, si eso influyó en la decisión de Fernando de entregar su 50% a Castilla. No lo sé. Pudiera ser, porque es válida, pues toda teoría es válida, ¿no? Habría que hacer una revisión exactamente de todo el proceso que ocurrió allí, para poder ver, decía, bueno, si en base a esa experiencia fue que él tomó la decisión, o también influyó el tema de cómo se gobernaba el reino de Aragón al de Castilla, que digamos, Castilla era un reino centralizado, y Aragón no lo era así. Entonces, quizás una de las cosas que él pensó en un momento, decir, bueno, pero ¿cómo se va a manejar América? Digamos, o era pertinente que América se manejara bajo el esquema de Aragón, o era mejor bajo el esquema de Castilla. Entonces, quizás, porque no lo podemos saber, él tomó esa decisión en parte a eso, entregarle a Castilla todo y que fuera centralizado por Castilla.
Perfecto, no sé si hay alguien más que quisiera, tengo una pregunta más, pero esperamos si alguien más quiere hacer una pregunta, precisión, comentario, pueden escribir en el chat o levantar la mano. Está el compañero Anselmo, no sé si querrá cerrar la intervención y Gracias, Ángel. Buenas noches a todos. Anselmo, bueno, lo presento a Anselmo, el compañero de Venezuela Hispanista, de Erótica Vite de Venezuela. Cuando quieras, compañero. Ante todo, quería presentarles mis excusas al doctor Carlos por no haber podido participar desde el principio. Se me presentó una emergencia en el hogar y bueno, hasta hace poco fue que pude conectarme. Sin embargo, aquí estoy. Creo que por las preguntas, creo que ha sido muy movido por el tiempo que estamos todavía. Creo que ha habido bastante actividad. Simplemente quería darle la bienvenida y gracias, Ángel, por darme la oportunidad. Quedo pendiente por si acaso se me ocurre alguna pregunta en lo que resta de la sesión. Hola, Anselmo, ¿cómo estás? Bueno, lo que le iba a pedir a todos es que me quedan 10 minutos porque tengo otro compromiso. Bueno, pues yo creo que podemos cerrar ya aquí la sesión. Carlos Cruz, doctor Carlos Cruz, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Erótica Vite, de Venezuela Hispanista. Y bueno, pues lo añadimos al grupo de conferencias que ya tenemos sobre Venezuela. Ya tenemos la de la semana pasada de César, también tenemos otra con Antonio Elías, yo, que lo tenemos aquí. Y bueno, pues al fin y al cabo, este tipo de conferencias nos ayudan a conocernos un poco mejor, ¿no? Hay conferencias que van más sobre la historia bueno, de una perspectiva más española, pero también queremos conocer la otra perspectiva, ¿no? Al fin y al cabo, todos éramos uno, ¿no? Y entonces, pues al fin y al cabo, el que nos cuenten, no solamente contar desde España la historia, sino que de Venezuela, los compañeros de Venezuela, desde Colombia, desde México, muchas conferencias desde México, entre todos, de Argentina, de Perú, o sea, muchísimos países en los que muchos ponentes están interviniendo y están contando esta historia compartida. Y bueno, hay una unanimidad, o sea, todos lo vemos de una misma forma, todos hablamos un mismo idioma, todos sentimos igual, y al fin y al cabo, pues somos una misma cultura, ¿no? Que nos separa un océano y nos vuelve a unir las redes, bueno, nos vuelve a unir en este caso las redes sociales, ¿no? Muchísimas gracias, don Carlos, por haber aceptado la invitación, por la gran exposición que ha hecho. Resumir en tan poco tiempo tantos hechos es muy difícil. Yo cuando alguna vez lo comento se me echan las manos en la cabeza porque nadie se quiere dejar nada sin contar y yo entiendo que es muy difícil resumirlo en el tiempo que lo has hecho. Muchísimas gracias y esta es tu casa y bueno, pues estamos en contacto, seguimos sumando. Muchísimas gracias, don Carlos. No, y gracias a ustedes por permitirme compartir esta ponencia y bueno, seguir con ustedes activo y participando. Me contenta mucho el tema de Iván, porque Iván y yo estuve en un conversatorio que organizamos el año pasado en el ciclo España y América y él fue uno de los invitados. Así que contento con eso. Y bueno, nada, hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando.